fue espectacular, me encantó. Una virtud es. Sí, yo soy de Luque también, yo soy luqueño. Solamente que yo la verdad que no pude llevar muchas materias en la sede de Luque. Siempre estuve más en la sede de informática. Bueno, Juan José, sí, ya, igual, eh, igualmente, sí, él también fue mi alumno, él también sabe cómo es la metodología de trabajo, entonces, sí, sí, no hay- Dale, entonces no me asusto. Gracias, compañero. Gracias, profe, por el apoyo. Es espectacular. por nada. Y, no, y realmente lo que dice el compañero Juan José en parte tiene mucha razón, ¿verdad? Yo no le vi desde ese punto, ¿verdad? Porque Android, si es que ustedes no desarrollaron aplicaciones móviles en la carrera de licenciatura o no lo hicieron de forma autodidacta, sí habrá sido seguramente un nuevo contexto, un nuevo enfoque para ustedes utilizar una idea diferente, agregar nuevos conceptos totalmente diferentes. Entonces, sí es algo nuevo, diríamos, ¿verdad? Y lo que es desarrollar un API REST, es utilizar los conceptos que ustedes en algún momento, sea mal o sea bien, ya lo vieron, ya lo codificaron, ¿verdad? Ya conocen de alguna otra manera, ¿verdad? Entonces, es desempolvar lo que ya tienen e ir agregándoles nuevos conceptos para llegar a quitar el producto. Entonces, con esto nada más quiero cerrar esa parte de que no tengan temor, ¿verdad? De que no sean reacios, ¿verdad? Porque la persona que de entrada luego ya es reacio, es como que ya empezamos mal y ya siempre cuesta un poco más con ese tipo de personas hacer llegar el conocimiento, ¿verdad? De entrada nosotros no tenemos que cerrarnos y decir, no, yo porque no tengo una buena PC, no porque no puedo, no porque trabajo, no porque... Entonces si ya le empezamos a poner peros, ya empezamos mal, ¿verdad? Entonces no tenemos que, vamos a decirle, tener un poco de esa mentalidad, sino al contrario, ¿verdad? Nuevos retos, nuevos desafíos, ustedes son estudiantes, son conceptos profesionales lo que vamos a ver y es para su bien, no es para mi bien, sino que para el bien de ustedes. Bien, cerramos ese punto, ¿verdad? Entonces podamos continuar. Estaba en la presentación, ¿verdad? Sí, completo mi nombre, Juan Antonio Acosta Caroso, desarrollo aplicaciones móviles, desarrollo aplicaciones web y aplicaciones Java Desktop también. Estoy trabajando en la ESAP, estoy en desarrollo de sistemas, estoy ahí hace 10 años y los 10 años en desarrollo de sistemas. Por eso es que les menciono que yo me siento fortalecido para tratar de explicar con ejemplos, línea por línea, todo lo que vayamos haciendo, ¿verdad? No tirarle nada más algunos conceptos y decirle investiguen y vean ustedes, sino al contrario, tratar de brindar la mayor cantidad de información de tal manera que ustedes puedan captar el conocimiento de la idea y ustedes lo puedan replicar sin mayores dificultades. Tengo 33 años, me recibí en la UTIC, estudié mi ingeniería en la UTIC, luego hice mi especialización en la Universidad Nacional de Asunción, estoy enseñando lenguaje de programación tanto en la UTIC y también estoy en la Universidad Columbia, estoy en ambas universidades privadas desarrollando los mismos lenguajes.
Por eso yo siempre menciono el término de que me siento fortalecido, porque normalmente no agarro otras materias que no sean lenguajes de programación, porque en esos lenguajes, o sea, en esas materias es donde más conocimiento tengo y donde más ejemplos puedo dar y donde puedo pasarme horas hablando de códigos y puedo pasarme horas intercambiando opinión con alumnos, buscando errores en código, tratando de ayudar en ese sentido. Entonces, es como que ese es mi ambiente de confort y me siento muy, muy bien trabajando con estas materias, con los grupos con los que me toca trabajar. Entonces, por ese motivo es que siempre estoy tanto en la UTIF, ya en ingeniería, y en la universidad también Columbia estoy también trabajando lenguaje de programación Java. En esa trabajamos con Java como lenguaje. A mí me toca trabajar con Java. Entonces, es como que todos los días estoy siempre mirando el código fuente y siempre estoy fresco con lo que vendrían a ser nuevas clases, nuevas propiedades. No digo que sea al 100% todo, porque eso sería mentira, ¿verdad? Puede ser que haya muchas actualizaciones que yo desconozca, ¿verdad? Pero siempre tratamos de estar lo más actualizado posible. Bien, soy casado, tengo una hija de 4 meses. Si escuchan de repente que alguien llora o algo por el estilo, es porque mi hija está llorando. Y nada, esa es mi presentación personal. Soy de la ciudad de Luque, soy luqueño de nacimiento. Y no sé, algo más que quieran conocer de mí. Reclamo de la SAP se puede hacer contigo también, bro. Sí, me pueden pasar su número de reclamo y les voy a ver en qué situación está. Quiere abusar de eso, profesor. Así es. Bueno, continuamos. Entonces, ¿cómo vamos a encarar el tema de trabajo práctico? Cada uno, como va a ser un desarrollo, cada uno va a tener que tener un tema sobre el cual aplicar los conceptos que vayamos realizando. Voy a ejemplificar. Yo voy a armarme un diagrama de entidad de relación. No necesariamente tiene que ser el famoso que te piden en la tesis, 2 módulos o 3 módulos. No, olvídense de esa teoría de que tiene que sí o sí cerrar 2 módulos o sí o sí 3 módulos. Nosotros ni siquiera un módulo necesitamos para poder aplicar el concepto. Nosotros necesitamos como mínimo, a ver, yo les diría que 10 entidades ya es suficiente para que ustedes puedan replicar todos los conceptos que vamos a ir trabajando. Como mínimo 10 entidades y como máximo lo que ustedes quieran. Ese sería el tope, ¿verdad? Si quieren quedar con 10, perfecto, ¿verdad? Yo entonces, ¿qué haría? Yo trabajaría me armaría una entidad de relación con el cual voy a utilizar para poder poner en práctica mi servicio. Entonces, mínimo 10 entidades relacionadas. Utilizaríamos un motor de base de datos preferido, el que ustedes quieran. Yo normalmente trabajo con el PostgreSQL, por ende yo voy a utilizar el PostgreSQL. Si ustedes quieren respetar eso, pueden también utilizar el PostgreSQL o lo mismo que les mencioné con el lenguaje. Si ustedes tienen otro motor con el cual están trabajando o tienen mayor confianza, pueden utilizar su otro motor de base de datos. No hay ningún problema. Entonces, yo armo mi entidad de relación. Tengo una relación de 10 entidades y eso lo migro a un Postgres en mi caso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo, conforme voy avanzando en mis desarrollos, cuando tenga que probar una inserción de un registro, evidentemente, ¿dónde lo voy a probar? Voy a probarlo en una entidad de nivel. Cuando tenga que probar una actualización, una eliminación, lo voy a probar utilizando datos propios míos. No voy a utilizar cualquier dato ahí de por ahí, sino que datos de tu propio diagrama de entidad de relación que vos te diseñaste. Cuando tengas
cuando tengamos que realizar consultas, evidentemente va a ser siempre sobre tu diagrama de entidad de relación. Entonces, todas las prácticas que nos toque hacer, todos los avances que nos toque hacer, el docente lo va a realizar en su diagrama de entidad de relación y el alumno va a replicar en su diagrama de entidad de relación. Es decir, en el diagrama de cada uno. Pueden haber diagramas iguales, yo les diría que es difícil, ¿verdad? Pero podría darse, ¿verdad? Yo optaría por que no, ¿verdad? De tal manera que cada uno trabaje. Yo sé que seguramente en Android ustedes hacían trabajos de A2 o de A3 y usaban un solo tema y se distribuían el trabajo. Porque normalmente los demás grupos con los cuales trabajo me decían esa situación. Entonces, ¿qué tocaba ahí? Aquellas personas que tenían temas iguales, tocaba que empezar a investigar un poco sobre qué puede trabajar. Por eso es que les digo ahora de que por más que les toque ahora investigar un tema nuevo, no necesariamente tiene que ser algo muy grande. Nosotros necesitamos 10 entidades relacionadas entre sí y con eso ya es más que suficiente para poder replicar lo que tengamos que replicar en esta materia. Entonces, el profesor va a armar el día de mañana un diagrama de entidad de relación que va a estar utilizando el profesor. Ese mismo diagrama de entidad de relación yo les voy a facilitar para que ustedes puedan también migrarlo a su base de datos y también puedan utilizar eso para tener como ejemplo, viendo de que todas las sesiones van a estar grabadas y van a ser utilizadas ese diagrama de entidad de relación. Entonces, es como que van a tener todos los pedazos de la torta para poder replicar las clases. Pero eso no significa que van a utilizar ese mismo DER para su uso como tema de trabajo práctico. Eso es solamente para darle seguimiento a las clases. Pero cada uno tiene que tener un propio tema. Pueden desempolvar su tesis, lo pueden hacer, pueden optar por crear uno nuevo, lo pueden hacer. Yo no les voy a limitar, yo no les voy a condicionar. Lo único que les pido es que sea mínimo 10 entidades para que tengamos un buen margen de práctica y máximo lo que ustedes necesiten. Pueden hacer sobre cualquier tema, compras, ventas, tesorería, recursos humanos, servicios. Pueden hacer lo que a ustedes les parezca un carrito de venta, cualquier tipo de servicio, lo que a ustedes les parezca. Juan González, ¿compartiste una URL? Ya, está bien, está bien. Todo material que sea didáctico y que le sirvan a los compañeros, bienvenido sea. Yo me ofrezco si de repente también algún compañero Profesor, o compañeras, un ratito termino la idea y después te doy la... si algún compañero o compañera necesita alguna orientación, ustedes pueden armar su propio diagrama de entidad de relación y luego me envían eso en un formato PDF, en una imagen y me hacen las consultas y yo trataría de ayudarles, ¿verdad? Para que puedan cerrar bien la idea. En ese sentido no hay ningún problema, gente. Bruno, te escucho. sí, no te quería preguntar nomás si no va a ser necesario ningún tipo de documentación ni nada de eso, ¿no? No, solamente el DER. Solamente el DER. Nosotros necesitamos el diagrama de entidad de relación porque Ya, necesitamos hacer todas las pruebas sobre datos reales. Nada más que ya. eso. O sea, 100% práctico entonces. Sí.
Yo lo que necesito es que me vayan diciendo si va quedando bien claro lo del tema del DER. El tema, valga la redundancia, su tema particular que tienen que ir definiendo. Ya, ¿hay alguna exigencia de tener algún movimiento, algo así, o pueden ser? No, y la de la- única exigencia que menciono es que sea como mínimo de 10 entidades. Después es totalmente libre el Ya, puede concepto ser del tema. 10, todas sueltas puede ser también, o... No, relacionadas, por eso decía entidad de relación. Bueno, A ver, otro compañero que tenga alguna consulta o van entendiendo bien el concepto del tema de trabajo práctico. Todo claro, profe. Para mí, claro. Bueno, entonces aquí viene la segunda parte de lo que vendría a ser el tema. Ustedes ya tendrían definido su tema o necesitarían la sesión de mañana para definir el tema. Esa es una consulta así un poco general y un poco apresurada a veces. ¿Por qué les hago esta pregunta? ¿Verdad? Porque yo mañana les puedo liberar el tema de la asistencia, les voy a poner la presencia al 100%, pero ese tiempo no es para dormir hasta las 12 de la mañana, sino la idea es que aprovechen en la mañana para que puedan mirar un poco sobre su diagrama de entidad de relación, para que puedan modelar un poco. Entonces, lo que yo haría sería preparar en la plataforma un recurso en el cual ustedes levanten una propuesta de tema el día de mañana. O mejor dicho, o a partir de mañana. A partir de mañana el recurso va a estar disponible y vamos a dejar ese recurso por lo menos hasta la próxima semana. Entonces, la consulta es, ¿les parece prudente dedicar el tiempo del día de mañana para poder hacer esa investigación ya y de tal manera avanzar sobre ese punto? ¿O ya tienen definido ya cada uno el tema con el cual van a trabajar? Yo en este caso todavía no, profe, porque como había mencionado, para mí es una sorpresa esta materia, ¿verdad? Entonces, yo mañana voy a mirar cómo es la explicación, toda esa cosa, y de acuerdo a eso, entonces voy a tomar una decisión de qué me agarro. Pero la explicación, o sea, una vez que empecemos a trabajar con el API, la explicación no va a estar orientado al DER. Por eso yo quiero que entiendan que eso depende de ustedes. Ustedes tienen que definir sobre qué diagrama van a trabajar. Yo no puedo hacer una explicación en base a un tema en específico. Yo voy a trabajar con mi diagrama de entidad de relación, pero eso no quiere decir que ustedes van a replicar el 100% de lo que es mi diagrama de entidad de relación. Ustedes nomás tienen que definir con el cual ustedes van a trabajar. Ah, ya, entiendo. Profe, sería bueno de mi parte, pues, al menos dar mañana, como estás mencionando, para poder ir definiendo los temas y ya armar el DER de repente para que vos nos puedas dar las observaciones correspondientes en el recurso que vas a alzar en la plataforma, así como venimos trabajando con otros docentes también. Entonces, si es viable o no, de repente ya nos das tus comentarios vos de acuerdo al tema que elijamos. Sería particularmente de mi punto de vista. Es el punto de vista del compañero Cristóbal. A ver, alguien más que quiera comentar. Apoyo la moción del compañero Cristóbal. Bruno también. A ver, alguien Profe, más. yo también estoy de acuerdo. Entonces mañana veo el tema de mi DER y para levantar. Les voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar a qué me refiero con el DER, ¿verdad? ¿Ven mi pantalla? Sí, profe. ¿Están Sí. visualizando? Sí. Bueno, esto es un DER que encontré por ahí nomás. No quiere decir que esto es lo que ustedes tienen que hacer sí o sí.
ni menos esta cantidad. Yo en este caso tengo un diagrama de entidad de relación y este diagrama de entidad de relación tiene entidad de persona, empleado, empresa, sucursal, perfil, permisos, políticas, normas, varias entidades. Entonces, si este, por ejemplo, fue mi tema de tesis o mi tema de algún proyecto o no sé, lo estuve haciendo en el transcurso de en mi ámbito profesional, en el enfoque que ustedes hayan utilizado, pueden utilizar ese mismo. Yo no les pido que cambien. Lo que yo les pido nada más es que tengan mínimo 10 entidades y esas 10 entidades son las con las cuales ustedes van a trabajar. Yo voy a trabajar, por ejemplo, con empresa y sucursal. Entonces, mi ejemplo va a ser el día sábado, cuando empecemos a tocar el código, va a ser, yo voy a realizar la práctica sobre la entidad de empresa. Entonces, toda mi explicación va a ser utilizando esta entidad. Y el alumno lo que tiene que hacer es replicar ese ejemplo o esa clase, replicar utilizando su propia entidad. Si el alumno tiene servicios, bueno, utilizar una de sus entidades de servicios. Si tiene recursos humanos, utilizar una de sus entidades de recursos humanos para poder replicar la clase. Entonces, por eso es que es importante que ustedes ya tengan definido el diagrama de entidad de relación a más tardar la próxima semana. ¿Por qué? Porque mi idea es que la próxima semana, el próximo sábado, nosotros empecemos a programar ya. Entonces, la primera tarea que ustedes van a llevar sería que ustedes puedan definir ya una propuesta de diagrama de entidad de relación. Después eso lo levantan a la plataforma, me avisan que ya está en la plataforma para que yo lo pueda descargar. También, si es un PDF normal, me pueden enviar al WhatsApp. No hay ningún problema. Entonces, es una manera mucho más directa a veces trabajar de esa manera. Yo le doy una mirada y si no tengo ningún tipo de recomendación, le digo, bueno, perfecto, con esto ya está. Entonces, el alumno ya se queda ya tranquilo de esa parte y ya empieza a programar nada más ya utilizando ese diagrama de entidad de relación. ¿Se entiende? Sí, profe, de mi parte sí. Bueno, ya que estamos aquí, para conceptualizar nada más lo que es un servicio API REST. Un servicio API es un servicio que va a estar siempre disponible o tiene que estar siempre disponible en la nube. Nosotros evidentemente nos vamos a exigir en esta materia que sí o sí esté en la nube, que lo levanten a la nube. Nosotros lo que vamos a hacer es trabajarlo en forma local nada más. Pero la particularidad que tiene un servicio API y utilizando el protocolo REST es que ese servicio en algún momento tiene que estar disponible 24/7, 365. Y por lo general, los servicios API no tienen una interfaz gráfica de usuario. Tienen un núcleo de código y ese núcleo de código se encarga de responder ante una petición. Por un lado, acá por ejemplo vemos que por un lado nosotros tenemos el REST, que va a ser el desarrollo que vamos a hacer, y por el otro lado vamos a tener el cliente y vamos a tener la fuente de datos, que en este caso va a ser nuestra base de datos. Por eso es que necesitamos tener sí o sí un diagrama de entidad de relación, porque en algún lugar están los datos. ¿Y dónde van a estar los datos? Los datos están en una fuente de base de datos, en una fuente de datos. Y en este caso, la fuente de datos para esta materia, la fuente de datos va a ser un motor de base de datos. Entonces, ustedes eligen con qué motor trabajar. Yo no les voy a estar imponiendo con cuál trabajar. Yo trabajo con Postgres y dentro de mi Postgres voy a tener los datos. Voy a desarrollar un API y este API va a estar escuchando la petición de un cliente. El cliente va a ser
normalmente en un API, los clientes que te realizan las peticiones son otros software. No son usuarios físicos los que van a realizar la petición, sino que son otros software. Entonces, un cliente vendría a ser un software que te dice necesito una información, te pasa cierta información, el API valida que la información sea válida y que esté todo ok, y una vez que se valida toda esa información, le pide la información a una base de datos. La base de datos le responde al API y el API le responde nuevamente al cliente. A ver, para ejemplificar, algunos de ustedes me imagino que utilizan algún servicio como Agipago, como Pago Express, para abonar su factura, sea de agua, de Ande, su factura de algún servicio. ¿Qué es lo que sucede en ese mundo? Nosotros nos acercamos a una boca de cobranza y esa boca de cobranza va a ser mi cliente. Yo me acerco y le digo, voy a usar el ejemplo de la Ande y de la SAP. Yo me acerco con mi factura y le digo, quiero abonar mi factura. ¿Y qué me pide? Me pide siempre algún dato identificador. En el caso de la Ande, me pide mi número de NIF y en el caso de la SAT, me pide mi número de ISAM. Entonces, son números identificadores que pertenecen a un usuario. El cliente ingresa esa información y esa información se utiliza para realizar una petición. ¿Qué es lo que está pidiendo? Está pidiendo más información anexada a ese número de identificación, a ese ISAM o a ese NIF. Entonces ingresa el cliente, que vendría a ser la boca de cobranza, y realiza una petición. ¿A quién? A nuestro servicio REST. Nuestro servicio REST evidentemente tiene que tener alguna manera de validar quién es el que le está haciendo la petición. Evidentemente, ¿qué quiere decir eso? Que en el API nosotros vamos a tener que agregar lógica de programación para poder capturar, por ejemplo, la IP del que está viniendo, para poder capturar algún código, algún token de seguridad que esté viniendo. Son conceptos que vamos a ir explicando más adelante, ¿verdad? Algún usuario y contraseña válido. Entonces, cuando el API valide toda esa información, puede decir, perfecto, es un cliente que es válido, que yo le reconozco como un cliente válido. Entonces, el API REST lo que va a hacer es le va a capturar el número de ISAM o el número de NIS, y dentro del API va a estar la lógica de programación para poder hacer la consulta a la base de datos. A partir del API apuntado a la base de datos, quiere decir que ya está dentro de nuestro servidor, ya es nuestro entorno, vamos a decirle, ya es nuestro dominio, ya está dentro de nuestra área de seguridad. Del API para afuera, del API al cliente, estamos diciendo que esto es en la nube. Por eso es que nosotros tenemos que tener algún mecanismo de seguridad para tratar de garantizar que la información que vos vas a proveer sea una información que se utilice en forma correcta. Entonces, en el API vamos a tener la lógica de la programación para primero hacer las verificaciones correspondientes y luego la base de datos, que ya es nuestra base de datos. Evidentemente, en nuestra base de datos nosotros tenemos los datos, nosotros ahí tenemos los datos del usuario, los datos de la última factura, de su deuda, etcétera, etcétera. Entonces, el API va a consultar, la base de datos se va a devolver, y el API REST lo que va a hacer es esa información que te devuelve del lado de la base de datos al lado API, te devuelve en un formato de objeto, y el API REST convierte ese objeto, convierte a un formato JSON, que es un formato, es el formato estándar para poder comunicar datos utilizando el RESTful. Entonces, esa información se vuelve a enviar al cliente, y el cliente ahí es donde te dice, bueno, tenés una deuda de 100.000 guaraníes que vence dentro de 5 días, vence el 6 de julio, vence tu factura.
y el cliente dice, ah, bueno, yo quiero abonar esa factura. Entonces, el cliente vuelve a abonar, el usuario abona y el cliente vuelve a enviar una petición al REST. Esa petición es, el cliente abonó y el REST lo que tiene que hacer es informarle a la base de datos que se ha generado un pago de ese cliente para que actualice la información. De tal manera que si el cliente vuelve a realizar una petición con los mismos datos, el API REST ya le diga ya, usuario ya no cuenta con factura disponible. Entonces, este es el esquema que normalmente se utiliza cuando es algún servicio, sea REST, utilizando el protocolo REST o utilizando el protocolo SOAP, que son los dos protocolos de comunicación conocidos y utilizados cuando es servicios en la nube. Y el servicio en la nube, como les mencionaba, se caracteriza por la comunicación entre un software y otro software. Normalmente no existe ese esquema donde detrás del cliente o detrás del API exista una interfaz gráfica de usuario donde una persona sea la que esté manipulando directamente nuestro REST. Nuestro REST va a ser una aplicación que va a estar en la nube, que lo que va a tener es la capacidad de escuchar una petición y responder ante esa petición. Escuchar petición, responder petición. Escuchar petición, responder petición. A ver, creo que había alguna página para probar. Esto es un ejemplo de lo que mencioné. Esta es una URL. Esta URL, si se fijaron, lo que yo hice fue copiar esta URL y pegar en una nueva pestaña, y al darle Enter, lo que él hace es, esto es una URL de algún API que está disponible. Y el API nos devuelve una respuesta, y en este caso nos dice que hay un código inválido. Por eso es que te devuelve ese mensaje. Y esto es el formato JSON. Entonces, el API que nosotros vayamos a desarrollar, evidentemente va a tener que tener una URL que evidentemente, vuelvo y repito, no va a ser todavía en la nube. Nuestro API va a ser en forma local. Por ende, vamos a tener que poner localhost y el nombre de nuestro REST. Y una vez que pongamos eso, nos tiene que devolver una respuesta como esta. Puede ser un dato, puede ser un mensaje, pero tiene que tener una respuesta. Entonces, eso es lo que siempre va a suceder entre el API y el cliente. El cliente va a tener que conocer la URL para hacer la petición. Nos va a hacer la petición. Nosotros vamos a verificar que la información que nos está pidiendo sea una información que sea válida, que tenemos que verificar quién nos está pidiendo esa información. Vamos a tener algunos mecanismos de verificación y luego, en base a unas validaciones válidas, la redundancia, vamos a poder darle la respuesta correspondiente. Y esa respuesta va a ser como esta, ¿verdad? Esta es
una respuesta ya, y acá la respuesta nos dice que nos emitió un mensaje diciéndonos que hay un código inválido. Entonces, así como esta va a ser una respuesta. Para poder probar nuestro API REST hay muchos clientes. Podemos hacerlo de esta manera, pero hay otros clientes. El que yo suelo utilizar es el Postman. Es un cliente donde nosotros vamos a estar ingresando todos los parámetros necesarios y nos va a estar simulando la petición, simulando esta petición, este cliente. Entonces, desde el Postman nosotros vamos a estar haciendo la petición al API. El API nos va a estar consultando a la base de datos y nos va a estar devolviendo unos datos. Y ese dato o el mensaje vamos a estar volviendo a visualizar dentro de nuestro cliente. Entonces, ese es el concepto de lo que vamos a estar realizando dentro de esta materia. Entonces, con eso tenemos que trabajar, gente. Por eso es que es muy necesario y fundamental que cada uno defina ya el tema de trabajo con el cual van a estar trabajando durante la sesión, su tema de trabajo práctico, ¿verdad? No sé si tienen alguna consulta. Si quedó claro el mecanismo con el cual vamos a trabajar y cuál es la lógica del API REST. No les digo que con esto es la única sesión donde vamos a hablar de esto. Les digo nada más que esto es como un pantallazo rápido de lo que nosotros tenemos que realizar. ¿Y por qué? Por sobre todo tenemos que realizar. ¿Por qué tenemos que realizar un API como este? Imagínense ustedes SAP o imagínense ustedes ANDE, instituciones del Estado, que tienen dentro de la base de datos de cada institución, tienen millones de registros de personas físicas, de usuarios finales, donde se manejan datos sensibles, datos de deudas, datos de fraccionamientos, datos de solicitudes, de reclamos, lo que el compañero mencionó. Si hago un reclamo, ¿será que te puedo pedir ayuda? Toda esa información se guarda dentro de un motor de base de datos. Y si existe una boca de cobranza, como Pago Express, como Aquí Pago, como Documenta, Practipago, ¿qué es lo que nosotros haríamos cuando ellos nos dicen, yo quiero tener en mi boca de cobranza, quiero habilitar el servicio para que yo pueda cobrar deudas de SAP? ¿Ustedes creen que la SAP le da libre acceso a su motor de base de datos a este cliente? No existe esa figura. Eso es un error, pero de seguridad gigantesco. O sea, yo no le puedo dar acceso a mi base de datos a una empresa terciarizada o a una persona terciarizada. Yo soy el único responsable por la información que está dentro de la base de datos. Si algo sucede con los datos de la base de datos, el responsable somos SAP o el responsable somos de la ANDE. O sea, cada uno es responsable de su información. Entonces, por eso es que bajo ninguna circunstancia a un cliente se le puede dar directa conexión a la base de datos. Y ahí es donde aparece el concepto de un servicio API, un servicio que va a estar disponible en el medio de tu base de datos y tu petición de tu cliente, para que dentro de este API nosotros podamos codificar toda la lógica necesaria para garantizar los datos que están aquí y garantizar a quién le mostramos los datos. Por eso es que le decía que tenemos que agregar información como usuario, como contraseña, como algún token de verificación, como verificar el número de IP, como hay varios datos que podemos utilizar para hacer esa verificación y decir primero si dice que es fulano o dice que es tal empresa. Y después de verificar esos datos, sí, efectivamente los datos coinciden y es realmente esa empresa. Y después de hacer esa verificación, pasar al siguiente punto de decir, ¿qué querés?
necesitas información en base a un número de ISAM. Entonces, el API se encarga de hacer esa verificación a la base de datos y decir, tráeme todas las últimas 3 deudas o mostrame la última factura de este usuario, y esa información lo encapsula en un formato JSON y eso se le envía al cliente. Evidentemente el cliente tiene que tener la lógica también para desencriptar esa información, o mejor dicho, descomponer ese JSON y mostrarle al cliente y decirle, tu última factura es de tanto y vence el tanto. Quiero abonar, el mismo proceso. El cliente le dice al API, quiere abonar su factura, el API verifica que esté todo ok y le informa a la base de datos que se va a producir el abono correspondiente. Entonces, ese es el esquema con el cual trabaja los servicios, tanto el REST como el SOAP. Nosotros en esta materia vamos a enfocarnos a utilizar el protocolo REST. ¿Se entendió el ejemplo, gente? Sí, profe, sí. Sí, profe, se entendió bien. Bueno, entonces, a modo de introducción, creo que ya estamos llegando hasta el punto final. No vamos a empezar a codificar el día de hoy nada. El día de mañana, entonces, creo que la mayoría optó, no sé si la mayoría, pero sí, en forma individual, cada uno tiene que tener su propio tema. Fueron optando por trabajar mañana, por liberar la sesión del día de mañana, de tal manera que ustedes puedan dedicarle la mañana a trabajar, y a partir de mañana en sí ya va a estar el recurso habilitado para que una vez que tengan lo puedan levantar a la plataforma o me puedan enviar también. Siempre es importante que levanten a la plataforma, por más que me envíen en forma directa a mí. ¿Por qué? Porque en la plataforma tiene que quedar evidencia de su trabajo, ¿verdad? Si de repente hay alguna consulta el día de mañana o algún reclamo, si ustedes tienen evidencia del trabajo que hicieron, entonces no hay ningún problema. Pero si no hay ninguna evidencia, entonces siempre complica un poco más. Por eso es que siempre vamos a tener un recurso en la plataforma y ustedes van a levantar a la plataforma siempre sus proyectos o los avances que tengamos. Y de esa manera siempre ya vamos a tener la evidencia correspondiente de la materia. Bueno, entonces yo de mi parte creo que estoy de acuerdo con, o sea, de hecho que por eso hice esa propuesta, ¿verdad? Para que ustedes puedan dedicarle ya el día de mañana a diagramar un posible tema y luego ya me empiezan a enviar cuando tengan claro, recuerden, mínimo de 10 entidades relacionadas, ¿sí? No hay ningún máximo, el máximo depende de ustedes. Yo les voy a considerar la presencia, el día de mañana les voy a poner la asistencia al 100%, y entonces estaríamos comunicándonos ya en el grupo directamente, alguna consulta, alguna aclaración, algún aviso que tengamos que hacernos. Entonces yo ya estaría directamente interactuando en el grupo de WhatsApp con ustedes. ¿Alguna otra consulta, algún punto que todavía no haya mencionado que quieran preguntar? De mi parte al menos no, profe, todo claro. Bueno, a ver, ¿alguien más? Yo particularmente no les pido, nunca les pedí en CD nada, ¿verdad? Nosotros levantamos en la plataforma todas las evidencias y está ahí. No, no sé a qué te referís con CD, no sé si su profesor anterior le pedía que le entreguen el CD. Eso,
Sí, sí, sí. En esos casos creo que hasta se puede comprender en la tesis porque tiene que quedar una evidencia física, ¿verdad? Pero para trabajo práctico y eso medio que no. Yo por lo menos no solicito eso. Todo va a estar en la plataforma. O sea, el día en que tengamos que levantar los avances, la plataforma va a estar un recurso y le va a permitir levantar un archivo comprimido. Y para los trabajos también. Y el tema final, el tema de trabajo práctico final también así mismo lo vamos a hacer. Y toda la puntuación ustedes ya van a tener en la plataforma. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿Algún otro comentario? Bueno, veo que están la mayoría de los que están en lista, así es que están liberados ya gente el día de hoy. De mi parte voy a tratar de poner todo el empeño, toda la paciencia necesaria y las consideraciones necesarias para que podamos terminar la materia con el mejor conocimiento, viendo de que esto es un tema muy actualizado, muy utilizado, muy práctico y por sobre todo muy necesario que ustedes conozcan. El día de mañana lo pueden aplicar. Entonces, de mi parte, un placer estar iniciando con ustedes esta materia. Les libero, gente. Ya vamos a estar trabajando directamente en el grupo. De mi parte, les deseo que tengan un buen resto de jornada. Si ya no tienen alguna aclaración o no necesitan, mejor dicho, alguna aclaración, ya nos podemos retirar. Dale, gracias, profe. Y mañana entonces para las 9, ¿verdad? No, Virgilio, están liberados mañana para que puedan trabajar. Ah, ya. Ya, perfecto. Gracias, profe. Gracias, profe. Jornada. Gracias, Chao, profe, profe. gracias. Que tengan un buen resto de jornada y buen fin de semana, gente. Gracias igualmente. Gracias igualmente. profe. Hasta luego. Profe. Chao, chao.